Buenos días, somos el equipo 9, conformados por Ana Valeria Ramírez González, Jesús Roberto Ramírez Lucio, Fátima Guadalupe Rodríguez García, Luz Irene Rodríguez Montejano y Marcos Giovanni Rodríguez Solís, pertenecientes al plantel de la preparatoria 16. Este día vamos a estar explicando los temas de la materia de la mecánica y el entorno, comenzando por etapa 1. Bueno, mi nombre es Jesús Roberto Ramírez Lucio y me toca exponer sobre los temas de la etapa 1, empezando por las magnitudes escalares y vectoriales. Estas magnitudes se pueden clasificar exactamente como escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares se precisan por completo mediante un valor numérico y una unidad de medida. Estas no tienen dirección, como por ejemplo tenemos la distancia, la rapidez, masa, tiempo, temperatura, etc. Por otro lado tenemos las magnitudes vectoriales. Estas se precisan mediante un valor numérico, la unidad de medición correspondiente y además una dirección, como por ejemplo están la velocidad, el desplazamiento, la fuerza, el impulso, aceleración, etc. Recordemos que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos. Y bueno, continuando con el tema 1.2, características de las magnitudes vectoriales. En este caso, precisamente los vectores. Un vector es una magnitud física con propiedades direccionales y se especifica mediante un número, su unidad de medición correspondiente a la dirección en la que está orientado. La dirección puede ser un punto cardinal ordenado o bien puede describirse en términos de ángulos sexagesimales. Cuando se tratan las cantidades vectoriales, se conocen sus coordenadas polares, es decir, su valor numérico, magnitud, y su dirección. Para efectuar alguna operación numérica, es preciso transformar dichas coordenadas polares a coordenadas rectangulares, al obtener el resultado de la suma o resta, lo que se le conoce como vector resultante. Este se transforma a coordenadas polares. Ahora bien, conociendo el valor numérico del vector y su dirección, podemos utilizar las funciones trigonométricas básicas para calcular de la siguiente manera los componentes rectangulares del mismo. Y ahí tenemos las fórmulas. Por lo tanto, si despejamos las componentes x y y de las ecuaciones del coseno y seno del ángulo cero, tenemos estas ecuaciones que representan gráficamente. Los signos de los componentes rectangulares dependen de la dirección que tenga el vector. Siguiendo, componentes polares de un vector. En el caso inverso, se emplea el teorema de Pitágoras. En el caso de los triángulos rectángulos, se les llama catetos a los lados que forman el ángulo recto del triángulo. Y el otro lado, que es el mayor de los tres, es la hipotenusa. Bien, ahí tenemos lo que es la ecuación de la fórmula. Se le llama cateto adyacente al lado del triángulo que es parte de un ángulo formado por esta, y la hipotenusa. Y cateto opuesto al que se encuentra enfrente a dicho ángulo. Prosiguiendo con el método de las componentes para la suma de vectores. Para la suma o resta de las cantidades escalares, se requiere de un procedimiento que toma en cuenta la dirección de los vectores para llegar al resultado correcto, comúnmente llamado vector resultante, como lo había mencionado anteriormente. Los pasos son transformar las coordenadas polares de cada uno de los vectores a coordenadas rectangulares, obtener las componentes x y y de cada uno de los vectores. Luego, obtener la sumatoria de las componentes x y y. Por siguiente, se combinan mediante el teorema de Pitágoras. Y al final, procedemos a calcular su dirección mediante la función tangente. Ahí están las fórmulas. Movimiento en una dimensión. Al hablar del movimiento en una dimensión, nos referimos al movimiento que tiene un cuerpo cuando su trayectoria es una línea recta. También se le conoce comúnmente como un movimiento rectilíneo. Este movimiento tiene dos variantes: el movimiento rectilíneo uniforme, aquel en el que el cuerpo se mueve a velocidad y rapidez constantes, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aquel en el que el cuerpo se mueve en línea recta con aceleración constante. Para determinar la posición de un cuerpo, nuestro sistema de referencia será un eje, con divisiones que representan los valores de distancia a partir del origen de dicho sistema. Ahora bien, siguiendo con las ecuaciones del movimiento rectilíneo. Tenemos lo que son las ecuaciones, las diferentes ecuaciones que representan la posición inicial, la posición final, la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración, el intervalo que transcurre en el cambio de posición, la ecuación de posición, la ecuación de la velocidad, y lo que son ecuaciones variantes, como por ejemplo cuando el cuerpo parte del origen del sistema de coordenadas, que es la velocidad inicial, la posición inicial, que es igual a 0, y cuando el cuerpo parte del reposo, que es la velocidad inicial es 0. Ahora bien, también puede ser como por ejemplo cuando la velocidad es constante, que es una aceleración de 0. Siguiendo con el tema 1.8, análisis gráfico del movimiento en una dimensión. El tiempo transcurre y los cuerpos que se mueven
que queremos estudiar cambian o no de posición, cambian o no de velocidad, y aceleran o no aceleran. A estas variables que analizamos se les llama variables dependientes, pues cambian al pasar del tiempo. De acuerdo con el tiempo transcurrido, adquirirán una posición, una velocidad y una aceleración determinadas. Las variables independientes, por regla, se grafican en el eje horizontal y las variables dependientes en el eje vertical respectivamente. Aquí también tenemos lo que son dos gráficas, una la cual es la posición contratiempo. Esta gráfica nos brinda la posición del cuerpo en diferentes momentos, el tiempo que tarda en llegar a una posición dada, la magnitud de la velocidad del cuerpo y predecir la posición en momentos distintos de los datos recolectados. Ahora bien, la gráfica velocidad contratiempo nos brinda la información siguiente: la velocidad del cuerpo en diferentes tiempos, el tiempo que le toma a un cuerpo alcanzar una velocidad determinada, la aceleración del cuerpo, la distancia recorrida en un tiempo dado, la velocidad del cuerpo en momentos distintos de los registrados. Por último, tenemos el tema 1.9, análisis del movimiento en una dimensión desde el punto de vista de las leyes de Newton. Recordemos que la primera ley de Newton nos dice que un objeto quedará en reposo a menos de que se le aplique una fuerza externa. Consideremos la primera ley escribiéndola de otra forma. El vector velocidad de un objeto permanecerá constante, y sí, solo si la fuerza neta o resultante que actúa sobre él es igual a cero. Ahora bien, en comparación con la segunda ley, podemos decir lo siguiente: cuando una fuerza neta diferente de cero actúa sobre su objeto, su velocidad cambia, es decir, el objeto está acelerado y esta aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa del mismo. Ahora bien, pasemos a la etapa 2. Aceleración gravitacional. Estamos ante los casos comúnmente conocidos como caída libre y tiro vertical. ¿Cuántas veces hemos dejado caer por accidente algún objeto que traemos en la mano? ¿Cuántas veces hemos lanzado hacia arriba alguna pelota para atraparla instantes después? Este tipo de movimientos pueden describirse bajo las mismas consideraciones que hemos estudiado en el movimiento rectilíneo. Ambos movimientos naturales de los cuerpos se gobiernan por las leyes de la dinámica. Sin embargo, podemos estudiarlos aquí porque se trata de movimientos rectilíneos, cuya aceleración es constante. Se le conoce como aceleración gravitacional y corresponde al italiano Galileo Galilei, la formulación de las leyes que rigen la caída de los cuerpos. Galileo demostró que todos los cuerpos, independientemente de su masa, cuando se dejan caer desde una altura conocida, describen un movimiento uniformemente acelerado en línea recta, hacia la superficie de la Tierra. La aceleración de la gravedad se ha medido y registrado en diferentes puntos de la superficie terrestre y se ha encontrado que tiene ligeras variaciones debido a la Tierra, ni es homogénea en su composición ni es perfectamente esférica. Promedio se considera de 9.81 metros sobre segundo y al ser una magnitud vectorial tiene con que en este caso apunta directamente hacia el centro de la Tierra. Caída libre. Se le llama caída libre el movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve brevemente bajo la influencia de la gravedad. Dicho movimiento tiene las siguientes características. La primera es que es un movimiento con una trayectoria vertical rectilínea, dirigida hacia abajo. La segunda es que es un movimiento con aceleración constante. Tiene signo negativo, ya que es un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. Y la tercera es que es un movimiento que parte del reposo. Tiro vertical. Se le llama tiro vertical al movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo, para después moverse bajo la acción de la gravedad. Este movimiento, al igual que el de caída libre, es gobernado por la acción de la fuerza gravitacional y de la aceleración que ésta produce. Así como aquel, lo podemos describir con las mismas ecuaciones de la cinemática que hemos utilizado. De nuevo, en este tipo de movimiento debemos tener en cuenta su carácter vectorial con el objetivo de realizar el análisis de manera consistente y obtener resultados congruentes con el sistema de referencia que hemos elegido. ¿Cómo se describe el tiro vertical hacia arriba? Nuestra descripción es que se lanza un objeto en dirección vertical hacia arriba. Este adquiere una velocidad de lanzamiento y debido a ello puede subir hasta cierta altura, pero en el trayecto la aceleración de la gravedad actúa en sentido contrario al movimiento, lo que provoca una disminución en la velocidad del cuerpo, hasta que al llegar a su altura máxima la velocidad es igual a partir de cero, y a partir de ahí el cuerpo inicia el movimiento descendente hasta llegar de nuevo al punto de partida. Movimiento en dos dimensiones. Enseguida realizaremos el análisis del movimiento de proyectiles lanzando en el aire a cualquier dirección. Imagina algunos casos de este tipo de proyectiles. Puede ser un balón de fútbol americano lanzado por el quarterback haciendo al receptor, un golfista golpeando la bola con un bastón, una piedra arrojada horizontalmente desde lo alto de una azotea, un arquero lanzando una flecha, por mencionar solo algunos, dado que estamos hablando de un movimiento en dos dimensiones.
vamos a recurrir a otra de las aportaciones del gran Galileo Galilei, el conocido como principio de la independencia de los movimientos, que establece lo siguiente. Cualquier movimiento en la naturaleza puede analizarse como la combinación de dos o más movimientos rectilíneos independientes entre sí. Tiro horizontal. En física se le llama tiro horizontal al movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección horizontal. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes, un horizontal en el que el cuerpo avanza hacia el frente con velocidad constante, ya que una vez que el cuerpo está en movimiento no hay ninguna fuerza horizontal que actúe sobre él, y otro movimiento vertical en el cual actúa la fuerza de la gravedad, es decir, su velocidad vertical va aumentando 9.8 metros sobre segundo durante cada segundo de tiempo a medida que el objeto va descendiendo. Es recomendable tratar el movimiento de proyectiles en tiro horizontal como la combinación de dos desplazamientos, uno horizontal a velocidad constante y otro vertical uniformemente acelerado, similar al de la caída libre de un cuerpo. Tiro parabólico. Este movimiento representa el caso más común en el movimiento de proyectiles y consiste en lanzar un objeto en una dirección que forma un ángulo con la horizontal a una determinada velocidad. El estudio del tiro parabólico se simplifica recordando que este tipo de movimiento tiene lugar en dos dimensiones, es decir, tiene un movimiento horizontal, pues el proyectil se desplaza lateralmente hasta regresar a tierra y simultáneamente se desplaza en el eje vertical, primero elevándose hasta alcanzar la altura máxima y enseguida baja hasta el mismo nivel desde donde se lanzó, u otro nivel diferente al trabajar con dos o tres movimientos rectilíneos. Se puede prescindir del análisis vectorial siempre y cuando se tomen los convenios de signos adecuados para las diferentes magnitudes cinemáticas que reflejen el sentido positivo del eje sobre el cual se analiza el movimiento. Pero al ir ascendiendo en la componente vertical de la velocidad, disminuyendo debido a la acción de la gravedad hasta obtener el valor de 0 grado, alcanza el punto más alto. Inmediatamente el objeto inicia un movimiento de descenso e incrementa la magnitud de su velocidad, de tal forma que al llegar al nivel de lanzamiento tendrá el mismo valor de la velocidad con la que se lanzó. Como horizontalmente no hay ninguna aceleración, entonces el desplazamiento en esa dirección tiene velocidad constante durante todo el tiempo que el proyectil pertenezca al aire. Como recordarás, cuando tenemos los componentes rectangulares, aparte de un vector, podemos obtener la magnitud y la dirección de nuestro vector resultante. Con el teorema de Pitágoras y con la función trigonométrica. Ahora yo hablaré sobre la etapa 3, cinemática, movimiento circular. El primer subtema es desplazamiento lineal y angular. Consideramos una partícula que viaja por una trayectoria circular. En un instante dado, la posición de la partícula P podría indicarse con las coordenadas cartesianas x y y, lo que se enuncia como P, x, y, pero también podría indicarse con las coordenadas polares r y y. La distancia r se extiende desde el origen hasta el punto B, radio de un círculo, y el ángulo 0 indica la amplitud entre el eje x y la línea r, que comúnmente se mide en sentido antihorario a partir del eje x. Si utilizamos las ecuaciones trigonométricas para relacionar las coordenadas rectangulares x, y las coordenadas angulares o polares r0, tendríamos las siguientes ecuaciones. Un radián es una importante relación entre la longitud del aro circular S y el radio del círculo R. Para obtener una relación entre radianes y grados, se tendría que considerar la distancia total de un círculo en grados, es decir, 0 igual a 360 grados. Asimismo, recordaremos que el perímetro de un círculo está dado por S igual a 2 radianes. La longitud del desplazamiento de un objeto en movimiento circular es el desplazamiento angular, desplazamiento igual distancia entre el punto inicial y el final. Cuando esta longitud es el ángulo recorrido, medido en radianes, fórmula del desplazamiento angular, ya sabemos que 360 grados es igual a 2 radianes. El desplazamiento angular de 2 radianes equivale a una vuelta completa de la circunferencia del movimiento circular. Más adelante veremos cómo convertir grados a radianes y viceversa. El desplazamiento angular se presenta por la longitud del arco del camino curviado dividido entre el radio. Esta longitud del arco se mide en el ángulo y por lo tanto el desplazamiento angular también se mide como un ángulo en radianes. Sus unidades son radianes. Otra fórmula para calcular el desplazamiento angular sería esta. 0 igual a desplazamiento angular a través del cual se ha producido un movimiento, c igual a distancia recorrida, r igual a radio del círculo. El desplazamiento angular de un cuerpo describe la cantidad de rotación. Por su parte, el radián es una magnitud geométrica.
Un cuerpo sin unidades es el cociente entre dos longitudes del arco, S y el radio. El siguiente subtema es velocidad lineal y angular. Se ha descrito el concepto de velocidad relacionado con movimiento rectilíneo, el cual se define como la razón de cambio de posición con el tiempo terminado de manera análoga. Se puede decir que si una partícula o un objeto se desplaza en una trayectoria circular, en un intervalo de tiempo definirá la razón de rotación a lo que le llamaremos velocidad angular, y se utilizará la letra del alfabeto griego omega para representarla. La velocidad angular es la magnitud de desplazamiento angular dividido entre el tiempo que se tarda en recorrer dicho ángulo. Las unidades de la velocidad angular es el sistema internacional estándar en radianes por segundo, pero también se puede escribir S-1. Dado que el radián es una unidad adimensional, la velocidad angular y el desplazamiento angular están relacionados. Sin embargo, la velocidad angular es considerada como una magnitud vectorial para determinar la dirección del vector velocidad angular. Se utiliza la regla de la mano derecha, donde se colocan los dedos de la mano derecha, siguiendo el sentido de giro, y el pulgar extendido apuntará hacia donde se dirija el movimiento circular. Solo tiene dos sentidos, a favor o en contra de las manecillas del reloj. La velocidad angular es la medida de lo rápido que un cuerpo está cambiando su ángulo y nos expresa la relación que existe entre el ángulo recorrido por nuestro objeto móvil y el tiempo empleado en recorrer dicho ángulo. La velocidad angular se mide en radianes por segundo. La velocidad angular está representada por la letra W y por lo tanto W es igual a 0 entre tiempo, donde 0 es igual a desplazamiento angular, espacio recorrido expresado por el ángulo. La velocidad angular se define como el desplazamiento angular descrito en la unidad de tiempo. Es una magnitud vectorial con unidades de rad entre c y dirección perpendicular al plano del círculo descrito. Se denomina mediante la aplicación de la regla de la mano derecha. Los dedos cerrados indican la rotación del cuerpo y el pulgar en posición derecha, en posición extendida, el sentido de ella. Una de sus características es que cualquier punto, independientemente de la distancia en la que se encuentre el eje de giro, tendrá la misma velocidad angular, tal como sucede en los caballitos de cualquier hilera en el carrusel de la feria. El siguiente subtema es la relación entre velocidad angular y velocidad inicial. Dentro del movimiento circular, todas las partes que contiene el objeto se comportan como un único punto que sigue la trayectoria, por lo que la velocidad lineal también recibe el nombre de la velocidad tangencial hoy. La velocidad lineal y la velocidad angular de cualquier cuerpo que se mueve en trayectoria curva viene dado por V igual a X igual a W por R, donde V es igual a velocidad lineal, W velocidad angular, R radio de la trayectoria curva. Esta velocidad angular también se puede calcular en función del periodo o frecuencia de un movimiento circular. Cuando un disco gira con cierta rapidez, la velocidad lineal define sobre la trayectoria y la velocidad angular definida sobre el ángulo barrido de un tiempo dado se produce de forma simultánea. Por lo tanto, es posible establecer una relación entre la velocidad lineal y la angular. Observa que la velocidad lineal es directamente proporcional a la velocidad angular, siendo la constante de proporcionalidad el radio de giro, teniendo en cuenta que la aceleración tangencial se definió como combinando ambas expresiones, y como esta expresión, dado que R es constante, queda como esta expresión. El siguiente subtema es frecuencia y periodo. Cuando existe un movimiento circular, también se hace referencia a dos conceptos relacionados con este, que son frecuencia y periodo. Se llama frecuencia al número de ciclos por unidad de tiempo que efectúa un cuerpo en movimiento ondulatorio, o bien, como en nuestro caso, movimiento circular. La frecuencia se presenta con la letra F. Para el movimiento circular, la frecuencia se expresa en revoluciones o vueltas alrededor del centro de rotación. Por su parte, las unidades de tiempo pueden ser horas, minutos o cualquier otra línea de tiempo nacional. Los siguientes ejemplos de frecuencia: frecuencia de rotación de la Tierra, una revolución sobre día; frecuencia de traslación de la Tierra, una revolución al año; frecuencia del minutero de un reloj analógico, una revolución hora; frecuencia de un disco vinílico LP, 33 revoluciones por minuto. La frecuencia representa la cantidad de veces que se repite un evento por cada unidad de tiempo transcurrido para el caso del movimiento circular. La frecuencia por unidad de tiempo representa el número de vueltas o revolución que un objeto da alrededor de un eje. El periodo mide el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa y se mide en segundos. Es la inversión de frecuencia. Periodo: T igual a periodo, F igual a frecuencia.
El siguiente subtema es aceleración y fuerza centrípeta. Se define que la aceleración es el cambio en la velocidad de un cuerpo respecto al tiempo durante su movimiento, es decir, la razón de cambio de la velocidad por su lado en el movimiento circular uniforme. La velocidad del objeto no cambia en sus magnitudes, pues siempre es la misma, pero sí existe un cambio en la dirección del movimiento, por lo que podemos decir que este tipo de movimiento es acelerado. El movimiento circular, ya sea uniforme o no uniforme, se puede explicar desde el punto de vista de la primera y segunda leyes de Newton. La primera ley de Newton establece que el movimiento natural de un cuerpo debe ser en línea recta y con velocidad constante. Esto quiere decir que la velocidad no debe cambiar de magnitud ni de dirección. Sin embargo, en el movimiento circular, el objeto que gira cambió su dirección constantemente, por lo que le debe haber algo que provoque ese cambio. Por otra parte, la segunda ley de Newton establece que cuando un cuerpo no está en equilibrio, entonces está acelerado. En una trayectoria circular, la aceleración apunta directamente hacia el centro del círculo. A esto se le llama aceleración centrípeta, la cual se dirige radialmente hacia el centro de rotación y es la que provoca el movimiento en una trayectoria circular y no en forma recta. Etapa 4. Dinámica aplicaciones de las leyes de Newton. Primer subtema, 4.1.1. Movimiento sobre un plano sin fricción. En la parte final de la etapa 1 vimos cómo se relacionan las leyes de Newton, en especial la segunda ley con la cinemática. Asimismo, analizamos casos de movimiento en donde se consideraba solamente una fuerza actuando sobre un cuerpo. Sin embargo, es común que sobre un cuerpo actúen varias fuerzas simultáneamente, las cuales es necesario tener en cuenta para realizar un análisis más acertado y más cercano a la realidad. Para solucionar este tipo de problemas, siempre es conveniente tener ciertas consideraciones. También es útil elaborar un diagrama de cuerpo libre, que consiste en la representación gráfica, en un sistema de coordenadas de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Este diagrama es fundamental para realizar el análisis de fuerza y determinar si el cuerpo que analizamos está en equilibrio. Asimismo, nos permite conectar de una manera sistemática y estructurada nuestra percepción de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo con las expresiones algebraicas y vectoriales utilizando para los cálculos de las mismas. No olvides que las fuerzas tienen carácter vectorial y que requieren de un tratamiento algebraico especial. Enseguida describiremos los procedimientos general para análisis vectorial de las fuerzas y la resolución de problemas. Número 1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y determinar si el movimiento es sobre el plano horizontal, o sea, eje X, o sobre el plano vertical, eje Y. Número 2. Dibujar el diagrama del cuerpo libre con las fuerzas identificadas en el paso anterior. Número 3. Si existen fuerzas en el ángulo de los cuadrantes, se descomponen en sus componentes rectangulares Fx y Fy. Número 4. Una vez elaborado el DCL, diagrama del cuerpo libre, se establecen las sumatorias de fuerzas en cada uno de los ejes. Es decir, aquí tenemos el ejemplo del número 4. Podemos encontrar la fuerza resultante de un conjunto de fuerzas aplicadas a un objeto mediante dos fórmulas. Utilizando la segunda ley de Newton, que decía Fr igual a ma, utilizando el método de los componentes, que es lo que están viendo en pantalla. Y número 6, se sustituyen las sumatorias de fuerzas en los ejes X y Y del paso 4 en la expresión anterior, y se resuelve por la incógnita que se desea calcular. En este punto debemos tener claro en cuál de los ejes se verifica el movimiento del cuerpo, ya que este método permite que una de las dos sumatorias de fuerzas se elimine de la fórmula, puesto que en ese eje el sistema está en equilibrio, y dicha sumatoria es igual a 0. Subtema 4.1.2, fuerza de fricción. En este apartado vamos a introducir formalmente el concepto y la aplicación de lo que conocemos como fuerza de fricción, o simplemente fricción. Este término se utiliza comúnmente pensando que es otro tipo de fuerza de la naturaleza. Sin embargo, la fuerza de fricción se debe a una resistencia natural constante al deslizamiento entre materiales en contacto o dentro de un medio. Esta fuerza se presenta en los diferentes medios, sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, los automóviles se construyen teniendo en cuenta el efecto de la fricción del aire, de ahí sus formas aerodinámicas. Un buzo al nadar se impulsa utilizando pies y brazos por la fricción de estos con el agua. Al caminar nos impulsamos hacia adelante gracias a la fuerza de fricción entre el piso y nuestros pies. Podemos afirmar que la fricción es una fuerza de origen electromagnético, pues interactúan muy de cerca los átomos o moléculas del cuerpo y que se desliza y los átomos de la superficie en contacto con el cuerpo.
¿Puedes imaginar lo que pasaría si no existieran las fuerzas de fricción? Difícilmente caminaríamos. Los automóviles patinarían y los aviones probablemente no existieran, ya que estos basan su movimiento en buena medida en el efecto de la fricción del aire. Un efecto de la fuerza de fricción es el desgaste que sufren las partes internas que están en constante movimiento en un motor de automóvil. Para disminuir el desgaste de estas partes del motor, se utiliza el aceite lubricante. Otra forma de evitar este desgaste es mediante el pulido de las superficies de las piezas en contacto. Lo expuesto nos da una idea de la importancia de tener en cuenta los efectos de la fuerza de fricción, la cual estudiaremos considerando solamente la fuerza de fricción por deslizamiento. La fuerza de fricción F se opone al movimiento de deslizamiento entre la superficie en contacto y sigue una dirección paralela a ella. El origen físico de la fuerza de fricción es la irregularidad en las superficies en contacto. Las asperezas de la superficie de un material hacen contacto con las asperezas de la superficie del otro, de tal forma que, para efectuar un movimiento entre las asperezas de la superficie del otro, en contacto, habrá que aplicar una fuerza que supere esta fuerza de fricción que se genera al deslizar las superficies. Como ya se dijo, si tenemos un cuerpo en reposo o en movimiento que se encuentra colocado en una superficie plana, este ejerce sobre dicha superficie una cierta fuerza de comprensión, que es la fuerza aplicada por el cuerpo sobre la superficie, la cual actúa perpendicularmente a las superficies en contacto, manteniéndolas unidas. Por otra parte, la fuerza normal, Fn, es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo que se desliza o está en reposo sobre ella. Como ya vimos, esta fuerza es perpendicular a la superficie. Tanto la comprensión que ejerce un cuerpo sobre una superficie en la cual se encuentra colocado como la normal son las fuerzas de acción y reacción que actúan en la interacción entre la superficie y el cuerpo. La fuerza que ejerce el objeto sobre el plano, la comprensión, es la fuerza que presiona para que estas superficies estén en contacto y es igual en magnitud, pero en dirección opuesta a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el objeto. ¿Pero qué tiene que ver esto con la fuerza de fricción? Dado que la física es una ciencia eminentemente experimental, los físicos, con base en pruebas y análisis experimentales, han llegado a la conclusión de que si aumenta la comprensión que ejerce el cuerpo sobre la superficie donde se encuentra, la fuerza de fricción también aumenta, y viceversa. Si disminuye la comprensión del objeto sobre la superficie, la fuerza de fricción también disminuye. Del anterior se tiene que FA es comprensión. Es decir, la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza de comprensión Y. Como vimos, esta comprensión es numéricamente igual a la fuerza normal. Ahora, para que la expresión anterior sea de utilidad, prácticamente se convierte en una igualdad, hay que introducir una constante de proporcionalidad con la cual resulta la siguiente fórmula. Aquí tenemos el ejemplo. En este caso, el símbolo es la constante de proporcionalidad que llamaremos coeficiente de fricción. Este coeficiente característico de los materiales en contacto carece de unidades, por lo que es adimensional. La fuerza de fricción no solo aparece cuando hay movimiento, sino que también existe cuando un cuerpo se encuentra en reposo y tiende a deslizar sobre otro. Esta fuerza depende de la naturaleza de las superficies en contacto, que son rugosidad y tipo de material, y de la comprensión que las mantiene unidas. Coeficiente de fricción estática. Si a un objeto se le aplica una fuerza F y este no se mueve, se debe a la fuerza de fricción estática, Fc, que se opone al movimiento y se analiza mediante una sumatoria de fuerzas en el eje X. Tenemos la siguiente expresión. Ahí se ve el ejemplo. Si se aumenta la fuerza aplicada y el cuerpo no se mueve, es porque también aumenta la fuerza de fricción estática. El objeto se moverá a la fuerza aplicada iguale o supere ligeramente a la fuerza de fricción estática máxima. Coeficiente de fricción cinética. Cuando la fuerza aplicada a un objeto es superior a la fuerza de fricción estática máxima, el objeto se mueve, para la fuerza de fricción no desaparece, sino que ahora actúa en el movimiento Y, y entonces la fuerza que se opone al movimiento se llama fricción cinética. De nuevo, si realizamos una sumatoria de fuerzas en X, será similar a la anterior si el cuerpo se desplaza con velocidad constante. Ahí se puede ver el ejemplo.
Hemos encontrado estas dos expresiones muy útiles en análisis de fuerzas, las cuales nos ayudan a resolver ejercicios y problemas de aplicación de las leyes de Newton y que nos acercan a la obtención de resultados más acordes con la realidad. Pues ahora estamos incluyendo este de rozamiento que en los casos anteriores no hablamos considerado. Recuerda que el método de análisis de la ficción inicia con las simples para ir agregando aspectos complementarios y de mayor complejidad. Pero si seguimos un es más orden sistemático en nuestro análisis, resulta una forma muy práctica y sencilla de llegar a la comprensión de este tipo de ejercicios. Vamos ahora a analizar estas dos fuerzas. Se ha encontrado que por lo general, si deseamos empujar un cuerpo para desplazarlo por el piso, se permite aplicar una mayor fuerza para iniciar el movimiento de este cuerpo que para mantenerlo en movimiento. En otras palabras, la fuerza necesaria para que inicie el movimiento debe ser igual a la fuerza de fricción estática máxima. Y esta fuerza es menor que la que se requiere para seguir el movimiento del cuerpo una vez que ya se inició, siendo esta última igual a la fricción cinética. Dado que las fuerzas de fricción, tanto estática como cinética, dependen de los coeficientes de fricción y de la fuerza normal, y esta última es la misma. Se concluye que lo que hace la diferencia deben ser los coeficientes de fricción. Esos coeficientes de fricción característicos de los tipos de materiales que se ponen en contacto, pues cada uno presenta diferentes fricciones en otros materiales. En la tabla 4.1 se reportan los valores de coeficientes de fricción de algunos casos de materiales en contacto. Subtema 4.2, estática. Como sabemos, la fuerza resultante es la que produce el mismo efecto que un sistema de fuerzas actuando en conjunto. Cuando esta fuerza resultante es igual a 0, se pueden presentar cualquiera de los siguientes casos. Inciso A, el objeto se encuentra en reposo, equilibrio estático. Inciso B, describe un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, equilibrio dinámico. Lo anterior se puede sintetizar en la llamada primera condición de equilibrio. Un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. En la configuración de un sistema de fuerzas se dice que estas son coplanares si todas se encuentran en el mismo plano y no coplanares si se encuentran en el espacio de 3 dimensiones. Cuando dos o más fuerzas están actuando sobre un mismo punto, reciben el nombre de fuerzas concurrentes. En este punto nos concentraremos al estudio del equilibrio estático de un cuerpo, considerando además que las fuerzas que actúan sobre él son complanares y concurrentes. Si sobre un objeto actúan dos o más fuerzas, estas producen una fuerza resultante. Si queremos que este objeto quede en equilibrio, se aplica una fuerza de igual magnitud en la dirección y en sentido contrario a la resultante. A esta fuerza se le llama fuerza equilibrante. Para resolver problemas de equilibrio estático, se sugiere utilizar al siguiente método. Número 1, identificar el punto en donde concurren todas las fuerzas. Número 2, realizar un diagrama de cuerpo libre de esas fuerzas. Número 3, de acuerdo con el diagrama del cuerpo libre, establecer las sumatorias de fuerzas en el eje X, EF, y en el eje Y, que es también EF. Número 4, aplicar la primera condición del equilibrio a las sumatorias de fuerzas. Ahí se ve el ejemplo. Número 5, resolver las ecuaciones obtenidas de las sumatorias para calcular las incógnitas. Es decir, hallar las magnitudes de las fuerzas que actúan en el sistema analizado aplicando el método de ecuaciones simultáneas, también conocidos como sistemas de ecuaciones lineales. Para finalizar esta presentación, toca explicar cómo los movimientos y las leyes aprendidas tienen relevancia y aplicación en la vida diaria y en el entorno en general. Los movimientos que se vieron a lo largo de toda esta etapa son movimientos que se encuentran presentes en nuestra vida diaria, solo que no les damos la importancia suficiente para percatarnos de ello. Al igual que las leyes de Newton, pues estas también las solemos utilizar en diferentes aspectos sin nosotros darnos cuenta. Es por ello que tanto los movimientos parabólicos, verticales y horizontales, junto a las 3 leyes que ya hemos visto previamente, son fundamentales para poder llevar nuestra vida diaria y realizar actividades que soliciten a ellas. Esto es todo por el día de hoy. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y disculpen por los errores cometidos.